A ver, olvídense de todo lo que creen saber sobre lo que es una ciudad. De verdad. Imaginen por un momento una estructura que no se expande hacia los lados, como siempre, sino que se estira, en una línea recta, que atraviesa el desierto. Hoy nos metemos de lleno en una de las propuestas de ingeniería, yo diría que más audaces jamás concebidas. Una ciudad futurista que han llamado The Line. Vale, para empezar, vamos con la primera cifra. ¿Qué es? Es que es una locura. Su longitud, 170 kilómetros. 170. Para que nos hagamos una idea, es como ir de Madrid a Valladolid, más o menos. Pero todo eso convertido en una única gigantesca estructura urbana. Y ahora la altura. Ojo, 500 metros. Es que esto es más alto que el mítico Empire State de Nueva York y, por supuesto, más alto que cualquiera de las 4 torres de Madrid. Es literalmente una muralla habitable de medio kilómetro de alto plantada en medio del desierto. Una pasada. Y para rematar, la capacidad. ¿Cuánta gente cabe ahí? Pues se proyecta para que vivan hasta 9 millones de personas. ¡9 millones! Eso es más que toda la Comunidad de Madrid concentrada en esta megaestructura en línea. La escala, bueno, es que sencillamente no tiene precedentes. No hay nada igual. Claro, con estas dimensiones sobre la mesa ya nos queda claro que esto no es un edificio, ni mucho menos. Es un concepto totalmente nuevo. Se llama The Line, y la promesa que trae es nada menos que redefinir lo que es el urbanismo. A ver, la idea fundamental es esta. Se acaba la expansión horizontal. O sea, se acabaron los suburbios, las calles que no van a ninguna parte, los coches particulares, todo eso fuera. La idea es comprimir toda la funcionalidad de una metrópolis en una sección vertical que se estira y se estira a lo largo del territorio. Y aquí se ve la diferencia de una forma clarísima. Es que durante miles de años las ciudades han crecido como una mancha de aceite, ¿no? Expandiéndose sin control. Pues The Line propone lo contrario, crecer como un vector, como un eje súper preciso. Dice adiós al coche para apostar por la verticalidad, y en lugar de dispersar la infraestructura, la compacta. Es darle la vuelta por completo al modelo clásico. Vale, pero la gran pregunta es, ¿y cómo sería vivir ahí dentro? ¿Cómo se organiza una sociedad en una estructura tan peculiar? Vamos a ver cómo han diseñado la vida en su interior. Pues aquí está la clave de todo, la estratificación. O sea, en vez de pensar en un mapa horizontal, la ciudad se lee como si le hiciéramos un corte vertical. Abajo del todo, en la base, lo que no se ve, está el cerebro y las arterias, todo el transporte y la infraestructura. Luego, en los niveles de en medio, la vida pública, tiendas, oficinas, todo el lío. Y arriba, en la cima, las casas y los parques, para que les dé bien la luz del sol. Claro, para que todo este invento funcione, la movilidad es la pieza central. Se habla de un sistema de tren subterráneo de altísima velocidad que conectaría los 170 kilómetros de punta a punta en unos 20 minutos. 20 minutos, sin atascos, sin semáforos, nada. Es literalmente la columna vertebral que lo sostiene todo. Y con todo esto llegamos a la pregunta del millón. Porque sí, el concepto es increíble, casi de ciencia ficción. Pero claro, la realidad, la física, impone unos desafíos de ingeniería que son, de una magnitud colosal. Es justo aquí donde la visión choca de frente con la física. Porque construir esta megaestructura supone una lucha constante contra las fuerzas de la naturaleza y, por supuesto, contra los límites de los materiales que conocemos. Primer desafío, el calor. Las variaciones de temperatura extremas del desierto no solo afectan a la comodidad, que también, sino a la propia estructura, a su integridad. Segundo, la geología. Esa zona tiene una posible actividad sísmica, y una estructura tan larga y tan rígida tiene que ser capaz de aguantarlo sin que se produzca un fallo en cadena. Imagínense. Tercero, y esto es clave, el viento. A ver, una pared continua de 500 metros de alto y 170 kilómetros de largo es básicamente la vela de barco más grande del mundo. Las cargas de viento que tiene que soportar son un factor absolutamente crítico. Y por último, algo que a lo mejor no se nos ocurre de primeras, la expansión. Los materiales con el calor se expanden y con el frío se contraen. Bueno, pues en una longitud de 170 kilómetros, esa dilatación térmica se convierte en un problema de ingeniería de primerísimo nivel. Vamos a profundizar un poco en esto. El primer marrón empieza bajo tierra. Se necesita una cimentación que aguante un peso monumental, sobre arena, y que garantice que toda la línea se asienta de manera uniforme. Es que el más mínimo error de cálculo en un extremo se podría magnificar a lo largo de los 170 kilómetros. Las tolerancias son prácticamente cero. Y volviendo al viento, lo que es fascinante aquí es que la estructura no solo lo aguanta, es que lo cambia. Crea sus propios microclimas, con efectos túnel, turbulencias, una locura.
Hacen falta simulaciones por ordenador y pruebas en túneles de viento a una escala que no se ha visto nunca, solo para asegurarse de que la estructura no empiece a vibrar hasta el colapso. Claro, es que superar todos estos retos no significaría solo construir un edificio muy grande. Podría, literalmente, reescribir las reglas del juego de la ingeniería y del urbanismo tal y como lo conocemos. Y ese es el punto clave, yo creo. The Line es mucho más que una ciudad. Es un experimento a escala real, a escala 1 a 1. Es una prueba para ver hasta dónde puede llegar la construcción modular, la integración de sistemas y, en definitiva, la capacidad humana para imponer una lógica estructural sobre el propio territorio. Y esta frase final creo que lo resume todo a la perfección. Esto no va de diseñar calles y plazas, no. Va de calcular una fórmula matemática, una ecuación estructural que acaba definiendo la vida de millones de personas. The Line, al final, no es solo una línea en el desierto, es una pregunta muy audaz sobre el futuro de cómo vivimos.